¿No crees? ¿Eres religiosa, Marisol? Yo no me considero religiosa, sin embargo, vengo de una familia católica, apostólica y romana, como dice mi mamá. Pero alguna época atrás sí participé mucho pues como en los rituales de la Iglesia Católica y demás, pero en ese momento no me considero religiosa. Ya, ok, Ah, perfecto. aunque sí hago cosas, por ejemplo, como cuando salgo siempre me echo una bendición y demás, pero se me quedaron ya pues como un hábito de ese tipo de ritos o, sí, de ritos que Sí, hacía en es su que momento. es lo que Ujú, decía, es lo que es parte de nuestra construcción de social. O sea, acuerdo. el tema de la religión en Latinoamérica, porque pues vivo en un país de Latinoamérica, es que la religión está muy arraigada a nuestro ser. O sea, si digas que no crees o que no, que nada, no hay nada allá, tenemos costumbres como rezar, pedir que todo vaya bien, así como echarnos la Es como bendición antes de salir. como te decía al inicio, o sea, ya es parte como de nuestra cultura, se mete en nuestras venas, entonces son cosas que hacemos. Por ejemplo, ¿tú eres religioso? En mi caso, no me percibo como alguien religioso, tampoco me percibo como alguien ateo. Ya, Eh, Tengo como un dilema con el tema de la espiritualidad. Sí, sí, soy partidario del tema espiritual, traduciéndolo como ujú, en el sentido que uno tiene que, la mentalidad o la forma en cómo afrontamos las cosas, eso lo traduzco como espiritualidad, si nos ayuda de pronto, si la afrontamos de una forma negativa, con malos pensamientos, vamos a sufrir, porque no ok, vamos a ver una solución. Si la afrontamos de una forma más positiva, sí, sí en eso sí creo porque no podría demostrarlo científicamente sí, cómo afecta, pero sí mentalmente tiene algo en nosotros. ya, sí, estoy de acuerdo también contigo en eso. Pero ¿qué significa religión para ti, Marisol? La religión para mí es un conjunto como de creencias y de comportamientos propios de grupos humanos, de un grupo específico. Porque pues hay diferentes tipos de religión, entonces ese grupo que cree en ese tipo de religión pues tendrá esos mismos principios y valores y demás enmarcados. Sí, sí, es Sí, como eso, porque sí son comportamientos en torno a algo. Podríamos decir también que es en torno a algo que está más allá de nuestra comprensión. ok. Que religiones existen de muchos tipos. ¿Y cuál ha sido tu historia con la religión? Mira, yo soy católica, como lo decía al principio, nací en una familia católica y soy católica por imposición. Pues porque ¿Qué nací, significa eso? pues mira, yo nací en una familia católica. Me bautizaron antes de los 2 años como católica. O sea, yo no decidí ser católica. Mis padres decidieron que yo iba a tener la religión católica. No digo que está mal, no digo que está bien, simplemente no fue algo que yo decidí. Y recuerdo que todos los domingos a las 7 de la noche íbamos todos a misa. O sea, era una costumbre y era obligatorio y sagrado. O sea, eso no podía faltar. Todos los domingos teníamos que estar a la misa, a las 7 de la noche nos íbamos para la parroquia. Sí hubo una época en la que fui, considero que muy religiosa, sí, ¿Qué fui edad tenías catequista. aproximadamente? Yo creo que como hasta los 14 15 años más o menos, fui catequista. ¿Sabes qué es ser catequista? ¿Es que le ayudan al cura? No, No, pues, ahí se nota mi no, ignorancia al respecto, ¿no? Que está no, el catequista. catequista es el que dicta la catequesis, o sea, ¿Y qué es la catequesis? la preparación para los sacramentos como son la primera comunión y la confirmación. Entonces, en alguna época uno hacía como unos cursos, no sé cómo funciona ahora, hacía unos cursos dentro de la misma parroquia y te instruían para que uno fuera replicador pues de esa información. Entonces tenía un grupo de niños y los preparábamos 10 meses y después de los 10 meses hacían su primera comunión. Entonces, incluso me pasó algo muy chistoso porque una vez fui a comprar carne y el carnicero me dijo, pues yo creo que él tendría por ahí, no sé, 20 y tantos años. Y Mm. me dijo, ay, tú fuiste mi profesora de catequesis. Y yo como que, o sea, lo vi tan grande y yo como que, bueno, no tengo tantos años, pero pasó mucha gente que recuerdo que se acordaba de mí en su época. Es que, ay, tú eras Claro. la profe. Entonces, sí, bueno, eso fue como hasta los 14 años.
yo creo que las cosas que más me disfruté con la iglesia fue el tema de hacer trabajo social. Como he mencionado en otros escenarios, en otros podcasts que hemos tenido, me encanta el trabajo social, es algo que me apasiona y que ha estado conmigo desde chiquitica y hasta ahora. Entonces, el trabajo social, o sea, bueno, según, para no desviarnos un poco, pero si quiero la aclaración es como la vocación de querer servir a los demás. Sí, trabajar con comunidades. La religión, y todo una eso. parte importante de la religión es como el trabajo social, o sea, Sí, que yo creo ahí que había un feeling contigo. Yo creo que lo que rescato de la religión es el tema ético. O sea, que aunque no todos lo cumplan, se enmarcan la ética, en el respeto, en la ayuda por el prójimo y demás. Entonces eso fue un gancho, me llamaba mucho la atención. Y nos íbamos a trabajar a pueblos y vivíamos con la comunidad una semana, 15 días. Entonces fueron cosas muy valiosas que en este momento, digamos, yo aprecio mucho y la recuerdo con mucho cariño. Entonces fue una de las cosas como que me enganchó, como lo decía después, porque al inicio fue por imposición, después ya tomé la decisión de seguir allí, pero llegó un momento en que ya, no sé, como que algo se despertó y dije, no, no quiero volver y ya, no volví. Pero no te pasó nada, viste de pronto algo de No. hipocresía en la religión. Sí, he escuchado historias con eso. No, simplemente cambié de prioridades y empecé a hacer cosas diferentes. Sí, pero mira que sí recuerdo, por ejemplo, yo tengo muchas historias chistosas. Yo estuve en un convento. Sí. Pero no, sí, metida sí, de lleno en el tema de religión, sí. ¿no? O sea, pero imposición no, no creo que lo que pasa tanto. es que por eso te dije, al principio fue imposición y después fue más vocación, o sea, yo tomé la decisión porque me llamaba mucho el tema del servicio. Entonces, pero no el tema de estar en sintonía con Dios, o sea, o sea, lo que te yo creo atrajo que no, yo creo que más era la oportunidad que tenía de poder trabajar con Pero comunidades sí y hacer creías cosas. en lo que proclama la religión, por lo menos la religión católica. Que existe un Dios, que todo lo ve. No que exista un Dios que todo lo ve, pero sí considero, y es algo que he ido pues como afianzando a medida que he ido creciendo, que hay algo, una fuerza, una energía, algo que es como que cuando tú estás así como down, es la chispa que te levanta, en eso sí creo. Pero espérate, te termino de contar la historia. Entonces estuve en un convento, uno inicia pues como el noviciado, y estaba con las hermanas Lauritas que quedan en Popayán y estuve conociendo la comunidad y todo. Con ellas hicimos unos trabajos muy bacanos. Estuvimos en Satinga, que es un pueblo que queda en la costa pacífica nariñense, y estuvimos en el Cauca, hicimos cosas muy chéveres. Pero entonces, no me gustaba, por ejemplo, que me tocaba levantarme a las 5 de la mañana, tocaba levantarse a rezar. Se acostaba uno muy temprano, entonces había como ciertos condiciones o reglas que no iban en contra de lo que a mí me gustaba. Entonces, por ejemplo, yo decía, no, madrugar para rezar. Sí, ahí era como complejo, y acostarse tan temprano. Entonces, había cosas que yo dije, no es, o sea, no era el enfoque, porque pensé que sí, yo podía hacer el servicio, pero no enfocado desde la religión. Entonces dije, puedo hacer servicios de otras maneras. Entonces tomé la decisión y no volví. No claro, seguí. descubriste que existen otras formas de servir, que no tienen que estar atadas a ser catequista, a estar en un convento, pero entonces te retiraste del convento. Sí, pues no alcancé a entrar como tal. Sí estuve allá en el proceso. Estás en proceso de selección. No es el proceso de selección. Uno dice, quiero estar. Pero eso es para volverse monja. Sí, quiero estar, pero entonces dije después como que, bueno, pues no, como me está direccionando, dije, no puedo hacer de manera diferente, entonces simplemente no volví. Y lo otro es que no hubo como mucho apoyo tampoco de la familia, entonces me sentí sola en esa decisión. ¿Habían rechazo para que fueras monja o a qué te refieres? Había que hacer una inversión y demás, y no sentí que hubiera apoyo de mis papás, entonces... O sea que si lo hubiera habido, en este momento estaríamos aquí. Mi compañera sería una monja. ¿Quién sabe si estaría? De pronto ni soy Sor Marisol. Sor Marisol se le dicen. No, de pronto ni estaría.
¿Por qué? ¿Uno lo Pues mata por no ser estaría monja o qué? contigo, o sea, estaría en otro Ya, escenario haciendo claro, no, otras porque cosas. no, tendríamos un podcast No. religioso. Por ejemplo, en tu caso, ¿tu familia es religiosa? Sí, claro, y al igual que ti, Lesora, conmigo la religión de pequeño, igual por imposición, porque pues mis papás son católicos y íbamos a misa todos los domingos, así como en los capítulos de Los Simpson. Tal cual. A mí no me gustaba mucho, mi papá tampoco le gustaba mucho, porque él nos decía que para uno respetar a Dios, alabar a Dios, no necesitaba ir a una iglesia, sino que es más con tu sentir, cómo tratas a los demás. Entonces, pues Ya. uno lo usa de excusa perfecta. Mami, yo no voy a misa porque mi papá no va a misa. Entonces, no íbamos, pero sí muy atado de la religión. Hice los sacramentos, primero, primera comunión, confirmación, eh, y pues eso sí. Y sí, Eso, confirmación es la que se requiere. antes del eh, matrimonio. exactamente, Sí. sí. Hice esos por ahí que aproximadamente hasta ¿qué sería? Los 15 años, Ajá. 16 cuando ya me fui a grabar del colegio, no tenía ningún problema con el tema de la creencia de un Dios. A veces uno entre los compañeros de esa debatía del fin del mundo y la Biblia. Mi hermano tuvo una época súper apocalíptica con el tema de la Biblia, de que se iba a acabar el mundo y pues sí, no tenía problema, revisé la Biblia, leí algunos pasajes. Pero a medida cuando ya entré a la universidad, empecé a leer otro tipo de libros, empecé como a ampliar mis horizontes mentales, sí empecé a cuestionar algunas cosas que veía de la religión. eh, Algunos, por lo menos, pues, yo iba a iglesia, recuerdo que cuando entré a la universidad tuve un momento en que me sentía perdido, como que bueno, ¿y por qué hacemos esto? ¿Por qué todo? Y fui a la misa solo, a escuchar, pero sentía de que de pronto el padre o la gente que estaba ahí, a veces pues las señoras, que los que más ve, sentía Ujú. que todos como que armaban una obra de teatro. El Ya. padre decía lo que decía, los demás se paraban, alababan, pero no percibía que de pronto no se ponían a pensar. En esa época lo percibía así, realmente qué era lo que estaban diciendo. El tema de que Jesús murió por nosotros, dio nuestra sangre, cuando entonces empecé a cuestionar, pero pues que eso está como raro, está como muy extremo, como así que la sangre. Entonces, supongo que si uno estudia teología, debía haber una Sí, está la explicación un poco explicación. más elaborada, Ujú. pero desde el conocimiento que tenía en esa época, percibía que no tenían Ya. como, no habían hecho ese ejercicio mental de cuestionar un poquito más. Entonces empecé a cuestionarme mucho el tema de la religión. Tuve una época de rebeldía con el tema de que estaba en contra y empecé como una encrucijada de querer contradecir a todos sobre la religión. Era hacer algo estúpido, creer era algo de tontos y entonces uno se sesga voluntariamente empezando a buscar información que justifique lo que uno piensa. Ya. Entonces tuve una época de eso en la universidad, pero conocí pues unas amigas que eran religiosas y me di la oportunidad porque en algunos de los libros que había leído, en esa época decía una frase de que si uno quiere criticar algo, por lo menos debe conocerlo. De acuerdo. Entonces, de lo católico pasé a lo cristiano, fui a eventos de cristianos. Aquí en Cali hay una sede muy famosa que queda en un lugar que se llama Las Vallas. No voy a decir el nombre de la congregación, pero fui allá, fui parte, fui a un campamento y ahí volví a reafirmar mi camino como de estar en contra de estas Ya. creencias, porque en ese evento igual lo ponían a madrugar a uno, a rezar, que hacerle un bautizo y entonces uno pasaba como por todo, seguía pensando que era como un teatro, todos tenían un papel y recuerdo mucho que cuando le hacían a uno como una liberación espiritual, le decían a uno en el oído, tírese, tírese, y acá como que, y eso me pareció como tan, o sea que la gente que se está tirando, que lo liberan de sus demonios, ¿eso es falso? Ve una pregunta. Tú estás diciendo que el bautizo, entonces te bautizaste en otra No, religión. no, no, no lo Ah, hice. No, no lo hice porque cuando eso de la liberación, y sí, o sea que esto es un engaño, es que no, es que tienes que dejar que tienes que creer en él, tienes que poner de tu parte. Entonces, no me gustó esa parte y técnicamente me echaron de ese campamento.
me echaron de ese campamento por rebelde, porque Ya. empecé a cuestionar y entonces pues fue como incómodo. Y entonces volví como a retomar este camino. Luego por decisiones de vida me sentí nuevamente pues con este vacío existencial que se ve tan, que se refleja tanto cuando uno es adolescente. Y no, maldije muchas veces a Dios, a porque la vida era así, porque uno tenía que pasar por lo que tenía que pasar, porque los sueños que uno tenía no se cumplían. Entonces, pues dentro de mi propio desespero, pues descargaba como mi frustración en la religión, pero no me consideraba ateo. Siempre pensaba que sí, sí debía haber algo porque a pesar de que me gusta la ciencia mucho, y leo al respecto y me gusta educarme. Hay cosas que no se explican, hay cosas Ya. que no se explican. Igualmente no estoy no soy ni católico ni cristiano, en ningún tipo de religión. Me consideraría, bueno, no sé exactamente qué me considero, simplemente me Pero no eres gusta. ateo. No soy ateo. O sea, no me gusta que me encapsulen en un perfil. O Ok. sea, simplemente me gusta observar el mundo. Hay un dicho en un libro de José Saramago, que es uno de los primeros escritores que me gustaron mucho, y hay un libro en donde habla sobre un poeta llamado Fernando Pessoa, y él tiene un dicho que dice, sabio es aquel que sabe disfrutar el espectáculo del mundo. Entonces me identifico como con esa frase, me gusta escuchar las opiniones y y actualmente pues tengo como esa tranquilidad espiritual, por así decirlo. No me martiriza tanto la idea si hay o no hay algo, porque nuestro propio conocimiento, nuestros límites de la conciencia, por así decirlo, de lo que podemos percibir en nuestra realidad, de pronto no nos permite ver ni conocer más allá y entrar como en ese debate, volverlo un objetivo de vida, de pronto te puede llevar a caminos muy oscuros en tu vida y pues de ahí a de pronto personas que se suicidan o que son muy infelices por no encontrar esta respuesta. No quiero ese camino, prefiero más hacer preguntas.